3 historias aterradoras de animales. Hola, Terror en la Red. Te mando mi historia para que la hagas un video. Ocurrió cuando yo aún estaba en secundaria y me gustaría verla en imágenes. Eran casi a las 10 de la noche. Mi tío me pidió que fuera a buscar a la vaca negra. Desde que llegó al rancho, había sido diferente al resto del ganado, no solo por su color, sino también por su inquietante comportamiento. Todos en casa sentíamos una perturbadora incomodidad cuando estaba cerca. No era como las otras vacas. Había una inteligencia fría y calculadora en su mirada que nos ponía los pelos de punta. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabíamos que esa vaca traía algo oscuro consigo. Aquella noche no regresó con el resto del ganado. Mi tío, preocupado, me envió a buscarla. Sabía que cerca del potrero había un acantilado y temía que la vaca negra pudiera haber caído. Aunque no quería, tomé mi linterna y me adentré en la oscuridad. El camino al despeñadero siempre me ponía nervioso, pero esta vez algo era diferente. El aire estaba denso, como si una presencia invisible me siguiera. Al llegar, la vi al borde del precipicio, mirando al vacío con una quietud que me heló la sangre. Sus ojos negros y brillantes parecían perdidos en algo que yo no podía ver. La llamé, pero no reaccionó. Esa vaca nunca respondía. Me acerqué lentamente, sintiendo una presión en el pecho, como si algo me observase. Le di una palmada en la espalda para hacerla reaccionar. Con un ligero movimiento, comenzó a caminar. La amarré con el lazo y emprendimos el camino de vuelta. Apenas habíamos dado unos pasos cuando escuché un silbido, el inconfundible silbido de mi tío. Me detuve, extrañado. ¿Por qué me habría seguido? Giré la cabeza y al pie de un árbol grande vi una figura. Parecía ser mi tío, pero algo no encajaba. Su postura, su sombra, todo parecía fuera de lugar. Lo llamé, pero no respondió. Decidí acercarme, con la vaca negra siguiéndome lentamente. A medida que me acercaba, un mareo intenso se apoderó de mí, como si algo jugara con mi mente. Al llegar al lugar donde estaba la figura, mi corazón dio un vuelco. No había nadie. El aire se volvió más frío y mi cabeza parecía a punto de estallar. Decidí regresar rápidamente, pero el camino de vuelta se hacía interminable. Sentía que algo me retenía, que me impedía avanzar. Aunque reconocía el sendero, parecía que me llevaba en círculos. La vaca negra seguía a mi lado, pero había algo extraño en ella. Su caminar era antinatural y sus ojos brillaban con una malicia que nunca había visto. De repente, vi luces en la distancia. Eran 4 hombres, entre ellos mi tío, que venían a buscarme. Ya eran casi las 5 de la mañana. Me preguntaron si estaba bien. Les respondí que sí, que había traído a la vaca. Pero cuando miré a mi lado, no había ninguna vaca. Solo tenía el lazo en mis manos, vacío, arrastrándolo por el suelo. Regresamos al despeñadero y, allí, al pie del acantilado, encontramos el cuerpo de la vaca negra. Había caído al vacío desde el principio de la noche. Estaba sin vida desde hacía horas. Lo que vi, lo que me siguió todo el tiempo, no era la vaca. Esa sombra bajo el árbol. Nunca sabré qué era, pero algo me dice que no era mi tío. Esa cosa no era de este mundo. Terror en la Red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. Hola, Terror en la Red. La historia que te envío espero que sea buena y la hagas video. Mi abuelo siempre vivió en una zona montañosa donde hay muchas cuevas y allí es donde ocurrió esto. Existe una cueva que todos temen, conocida como la Cueva del Diablo. Se murmura que un chivo de pelaje negro y ojos que arden en la oscuridad emerge de allí cada medianoche. Nadie comprende por qué, pero muchos leñadores han desaparecido cerca de ese lugar maldito. Un día mi abuelo, harto de los relatos escalofriantes, decidió investigar junto con unos amigos. Se reunieron una noche de luna llena, armados con linternas, y se encaminaron hacia la cueva. Al llegar, el ambiente se volvió extraño. La vegetación era más densa y el aire se enfriaba a medida que se acercaban. Al entrar en la cueva, el eco de sus risas se extinguió
como si el lugar devorara el sonido. Al principio avanzaron con cautela, pero pronto descubrieron un túnel que se adentraba en las profundidades sombrías. Mi abuelo, algo inquieto, sugirió regresar, pero sus amigos insistieron en continuar. A medida que avanzaban, una sensación de inquietud crecía en el aire. A la medianoche, un silencio sepulcral los envolvió. Una sombra se proyectó en la pared y un chillido agudo resonó en la cueva. Paralizados, miraron hacia la oscuridad cuando el chivo apareció ante ellos. Era enorme, con cuernos retorcidos y ojos que reflejaban la luz de las linternas. No parecía amistoso. Uno de los amigos, impulsado por la curiosidad, se acercó al chivo. Al hacerlo, el animal lanzó un balido aterrador. Sin pensarlo, el amigo retrocedió, pero el chivo se abalanzó sobre él, atrapándolo con sus cuernos. Los otros gritaron y corrieron hacia la salida, pero el miedo los paralizaba. Mi abuelo miró hacia atrás justo a tiempo para ver cómo su amigo desaparecía en la penumbra, como si la cueva lo hubiera devorado. Desesperado, siguió corriendo y al llegar a la entrada se volvió para ver al chivo aún de pie, mirándolo fijamente. Cuando llegó al pueblo, asustado, reunió a los pobladores y les contó lo sucedido. Un grupo decidió regresar a la cueva para buscar al chico. Pasaron horas llamándolo, pero la cueva permanecía en silencio, como si hubiera tragado toda esperanza. Al final, el grupo salió, pero el amigo de mi abuelo nunca fue encontrado. Desde ese día, mi abuelo nunca volvió a ser el mismo. A veces, en las noches silenciosas, decía que podía oír el balido del chivo llamándolo. Siempre me advertía que no me acercara a la cueva del diablo, que algunos misterios no deben ser desvelados. Así que, ten cuidado y no seas curioso, pues la curiosidad puede llevarte a lugares de los que nunca volverás. Hola, terror en la red. Te quiero contar algo terrible que pasó en la granja de mi abuelo. Nosotros vivimos en Catamarca, donde muchos granjeros se dedican a la cría de cerdos. Me gustaría que pudieras hacer un video con esta historia. Ahí va. Este es un rincón olvidado del mundo, donde la oscuridad tejía sus propias historias. Se encontraba un lugar remoto plagado de secretos siniestros. Mi abuelo, un hombre marcado por el pasado, solía relatarnos cuentos que helaban la sangre, pero había uno que me arrebataba el sueño. Era una historia que él mismo había vivido, una experiencia que transformó para siempre su percepción de aquellos caminos solitarios. Todo ocurrió cuando mi abuelo tenía poco más de 30 años, en una noche fría y oscura. Había visitado a un amigo en el centro del pueblo y al decidir regresar a casa, la medianoche ya había extendido su manto sombrío. En esos días, las calles carecían de luz y el sendero hacia su hogar atravesaba un bosque espeso. Solo la luna iluminaba su camino. A medida que avanzaba, una sensación inquietante comenzó a envolverlo. Sentía que no estaba solo. Pasos resonaban tras él, pero al detenerse, el sonido se esfumaba. Intentó convencerse de que eran ruidos del campo, tal vez un animal. Sin embargo, el aire se volvía cada vez más denso, como si invisibles ojos lo acecharan. De repente, el camino reveló una figura grotesca, un cerdo descomunal, mucho más grande de lo imaginable. Mi abuelo pensó que era una alucinación, pero lo peor estaba por llegar. El cerdo lo miraba con ojos negros y vacíos, y de su hocico surgió una voz ronca. «No vivirás para contarlo». El terror paralizó su corazón. Un cerdo que hablaba era un absurdo macabro. Intentó alejarse, pero el cerdo lo seguía, sus pezuñas resonando como un eco siniestro. La voz continuaba insistente. «Tu alma me pertenece». Desesperado, mi abuelo apresuró el paso, pero algo aún más extraño lo detuvo. A lo lejos, bajo la luz espectral de la luna, apareció un anciano de rostro marchito y cuerpo encorvado. Se acercó lentamente y preguntó con voz temblorosa: «¿Has visto a mi esposa?». Aturdido, mi abuelo respondió que solo había visto un cerdo gigante. El anciano lo miró con ojos vacíos y tras un silencio sepulcral dijo: «Eso era mi esposa». Antes de que pudiera reaccionar, el viejo se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad, siguiendo al cerdo. Aterrado, mi abuelo corrió, sus pasos rompiendo el silencio del bosque. Al llegar a casa, intentó contar lo sucedido,
pero su voz temblaba de miedo. Desde esa noche, jamás volvió a caminar solo por esos caminos. Algo en la penumbra lo había marcado para siempre, y aunque nunca volvimos a hablar del cerdo ni del anciano, siempre he sentido que en esos senderos acecha una maldad indescriptible. Hemos llegado al final. Si tienes alguna historia que quieras contarnos, envíalo a Terror en la Red. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Hasta pronto.